Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión decidí hacer un video en donde se aclararán todas las dudas respecto a la conexión de la acometida y el cableado de una vivienda o de una fábrica. Fíjense lo que tenemos aquí en la imagen. Aquí tenemos una vivienda donde, como vemos, está siendo alimentada a través de un póster, que es este que tenemos aquí. Fíjense lo que sucede. Primero iniciamos desde aquí, donde agarramos la conexión de la acometida, ¿ve? Este se llama ramal de la acometida. Vamos hacia acá, bajamos al medidor de la vivienda. Fíjense que salen las conexiones hacia tierra, las conexiones de tierra de la vivienda, puesta a tierra. Del medidor sale un circuito de alimentación, o sea que sería este que va de aquí hacia acá, llega al tablero. Este se conoce caja de distribución o tablero. Y del tablero se distribuye hacia los circuitos ramales, ¿ve? Donde alimenta los diferentes circuitos que tengamos en la vivienda. ¿Cuál es la idea de este video? Fíjense que existen circuitos ramales, una acometida que circula todo un cableado que nos lleva la energía hacia los diferentes equipos que tengamos dentro de la vivienda. Ya que siempre se nos presenta esa duda de cómo debemos hacer este tipo de conexión, la acometida o algunos circuitos ramales que tengamos en una vivienda, en una fábrica, y es por esa razón que decidí hacer este video. Así que empecemos. Ok, fijémonos en lo siguiente. Para entender cómo es el cálculo respecto a las corrientes, vamos a irnos al inicio de dónde salen estas conexiones. Fíjense que aquí estamos trabajando en la red pública de baja tensión. Entonces debemos iniciar y viendo cómo se llega a esta conexión. Vamos hacia allá. Fíjense lo siguiente. En el gráfico anterior, de aquí es donde nosotros, fíjense, sacamos las conexiones hacia la acometida, ¿ve? Que es esta que tenemos aquí. Fíjense que aquí irían las tres fases y aquí dice que está el neutro, ¿ve? Que es este que está aquí. Entonces, esas son las conexiones que nosotros hacemos desde nuestro hogar. Pero fijémonos en lo siguiente. Antes de esto, existe una conexión inicial que es un transformador. ¿Qué es lo que hace él? Él pasa de la red de alta tensión, que es esta que tenemos aquí arriba, hacia la red de baja tensión, que es donde nosotros trabajamos. Y allí existen una serie de conexiones. Entonces, fijémonos en la parte de este póster de qué consta. Consta de las tres fases, que son estas que llegan aquí, 1, 2 y 3, ¿ve? Ellas llegan, bajan a través de estos fusibles. Estos fusibles se usan para cortar la corriente en tal caso de que sea necesario cambiar el transformador o existe una falla. Ellos se desconectan y luego uno los vuelve a conectar. O sea, esto se baja y se vuelve a conectar. Entonces, baja en la parte de alta tensión, el transformador hace estos tres transformadores. Fíjense que aquí no se ven bien, pero aquí hay 1, 2 y aquí atrás está el otro. Hace el intercambio del voltaje de alta hacia baja tensión, ¿ve? Y se conectan aquí. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Esta conexión del transformador. Esa es la que nos interesa para calcular las corrientes. Dada la importancia del transformador en la red de distribución, vamos a ver cómo es el funcionamiento de este dispositivo. Vamos hacia allá. Aquí tenemos un transformador que encontramos en la red pública. Fíjense de los elementos que él cuenta. Cuenta de un bushing de alta o un terminal de alta. Aquí van conectados los terminales de alta tensión. Cuenta con los bushing de baja o los terminales de baja tensión. La conexión a tierra, la formaleta, que es donde se enrolla el alambrado del transformador, papel diamantado, este es papel aislante para hacer las conexiones y aislar los devanados del transformador, la cuba, que es donde se coloca el líquido refrigerante, el circuito electromagnético, que es donde tenemos el devanado y la parte de la formaleta, la placa, que es donde nos indica las condiciones de trabajo del transformador, el conmutador, que es este, que es un mecanismo que nos permite variar las relaciones del transformador, y la tapa. Allí están cubiertas todas las partes de este transformador. Ahora que ya sabemos todas las partes de este transformador, vamos a ver cómo es su funcionamiento. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos un transformador monofásico, el cual nos lleva la tensión de alta tensión hacia baja tensión. Y fíjense cómo funciona. Aquí tenemos los bornes de alta y aquí tenemos los bornes de baja. Este es 10 kVA. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Él pasa de 13.2 kV
en alta a 120. Aquí a veces colocan 127 voltios. A la final, con este voltaje, o sea, es algo parecido. Entonces 120, 127 es algo parecido. Aquí sí podemos tener 240 voltios. ¿Por qué razón? Porque en este devanados que ellos tienen aquí en el centro, que es este, nosotros lo podemos unir o en paralelo para formar 120 nada más, o en serie de tal forma de que nos den los 240 voltios. En este caso lo tenemos aquí en serie. ¿Ve? Y nos da 240 voltios aquí de línea a línea y 120 voltios de línea a fase. Entonces, eso es lo mismo que tenemos aquí, ¿ve? Fíjense que tenemos 3 salidas y aquí tenemos 3 líneas. ¿Ve? Aquí debe estar el neutro, aquí debe estar la fase y aquí debe estar la otra fase. Ya que tenemos la conexión de este transformador monofásico, imaginemos que le conectamos 2 transformadores más. Y sería de esta forma. Casi siempre cuando conectamos los 2 transformadores, los otros 2 que le agregamos al transformador que teníamos, esta conexión se hace en delta a estrella. Es de esta forma. Fíjense que aquí arriba tenemos una conexión en delta. Ve cómo se unen los devanados. Es como que fuera en serie todos los devanados. Y aquí conectamos en estrella. Fíjense que colocamos un nodo común y de los bordes salen las demás conexiones. Lo que es R, S y T. Aquí normalmente esto debería ser R, S y T en minúscula. Aquí se hace una conexión de tal forma que entre estos bordes tengamos 120 voltios y entre línea y línea, como es S y T, tengamos 208 voltios. De aquí a aquí, donde es R y S, 208, 208 y 208. Lo que nos dice la teoría es lo siguiente, que nosotros multiplicamos el voltaje de fase por raíz de 3 y nos debe dar 208 voltios. Y entre las fases tenemos 120 voltios, que es lo que muestra aquí. Ahora vamos a ver un transformador muy particular. Vamos para allá. Y es este transformador que tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja de este transformador? La ventaja de él es que él tiene los 3 transformadores dentro de él encapsulados. O sea, ya aquí tenemos la bancada de los 3 transformadores. Ahora, ¿cuál es su ventaja? Que no tenemos que ir armando transformador por transformador, sino que subimos este transformador al postal, lo conectamos y listo. Fíjense que en el primario no hay que hacer las conexiones aquí, sino hacer la conexión directamente. Porque internamente tiene la conexión en delta. Y de salida tiene la conexión en estrella. Entonces esas conexiones no hay que hacerlas en este tipo de transformador, ya que él viene directamente para hacer el montaje. Es directo, o sea, uno agarra las 3 líneas de arriba, las conecta aquí al primario y agarra la de la de salida, conecta al neutro y las demás líneas. Y ya tenemos listo el montaje. Él nos puede dar 220 voltios de salida o 127 voltios. 220 voltios si el voltaje es de línea a línea y 127 voltios de línea a fase. Vamos a ver un poco mejor este transformador. Fíjense, aquí lo tenemos. Ve cómo es él internamente. Aquí tenemos las entradas de una de las líneas de alta y aquí tenemos la salida. ¿Ve? Aquí tenemos el neutro de salida y aquí tenemos las demás. Fíjense que internamente él tiene la conexión en estrella y aquí tiene la conexión en delta. Para verlo mucho mejor lo podemos ver en la siguiente imagen. Ve, aquí tenemos la conexión que él tiene de salida en estrella, los voltajes que él nos da 127 voltios y voltaje de línea a línea 220 voltios. En lo particular, este transformador se ve muy cómodo para trabajar. O sea, uno llega, hace el montaje y listo, sin confusiones. Ahora que ya sabemos cómo son las conexiones del transformador, vamos a ver cómo se hacen las conexiones en la cometida. Vamos para allá. Fíjense que aquí tenemos la conexión de lo que es las fases, que son estas 3, y el neutro aquí abajo. Fíjense que si realizamos una conexión sencilla en una vivienda, en este caso se realiza una conexión que se conoce como conexión monofásica. Es decir, nosotros usamos una fase y una línea. Y esta conexión nos brinda una tensión de 127 voltios en alterna. Aquí tenemos 3 viviendas de ese tipo. Fíjense que en este caso, donde nosotros tenemos una vivienda y un pequeño negocio, en este caso nosotros necesitamos una mejor alimentación o una mejor tensión de la red eléctrica. Aquí es recomendable realizar una conexión bifásica. ¿Qué quiere decir eso? Que ella usa el neutro
y las dos líneas de las fases. Ahora, fíjense lo siguiente. Si nosotros manejamos una fábrica, en este caso es una fábrica de sillas, pero cualquier fábrica en la cual es necesario una mejor tensión para manejar los equipos, es decir, esos equipos tienen motores que nos exigen una potencia bastante elevada, es necesario realizar este tipo de conexión. Esta conexión se conoce como conexión trifásica a 4 hilos. ¿Por qué razón? Porque ella maneja las 3 líneas de fase y el neutro. Entonces se conoce distribución de 4 hilos de área comercial, ¿ve? ¿Y por qué 4 hilos? Porque estamos usando estos 4 hilos. 1, 2, 3 y 4 hilos contando el neutro, ¿ve? Y estas son las conexiones que podemos hacer en la acometida. Para ver las diferentes conexiones de la acometida y dónde lo podemos usar, vamos a ir a la siguiente imagen. Fíjense que aquí tenemos la red de baja tensión. Por ser el lado de baja, se coloca en minúscula RST. Este se conoce como voltaje de fase, va del neutro a la línea, y este como voltaje de línea, los voltajes que hay entre esta línea y esta. También puede servir entre esta y esta. Entonces, fíjense cómo son las conexiones. Aquí tenemos todas las conexiones. En las líneas, luego el neutro y luego la tierra. Antes de la línea tenemos la conexión del transformador. Digamos que lo tengamos en delta o en estrella. Esta conexión es la más común, por lo tanto vamos a trabajar más que todo con esta conexión en estrella. Si nosotros a esta conexión de las líneas le quitamos 2 líneas, esta conexión se conoce como sistema monofásico. 2 hilos más tierra. ¿Por qué 2 hilos más tierra? Porque tiene la conexión de esta línea más esta y la conexión de tierra. Entonces estos son los hilos y esta es la tierra. Más que todo, esta conexión se usa para alimentar una pequeña vivienda, donde tenemos 127 voltios de corriente alterna. ¿Qué sucede si a esta conexión que tenemos aquí le agregamos una línea? Y es esta. Fíjense que al colocarle una línea más, esta conexión se convierte a una conexión que se conoce como sistema bifásico 3 hilos más tierra. ¿Por qué 3 hilos? Serían sumar esta línea más el neutro, son 3 hilos, y la tierra. Esta conexión se usa para alimentar pequeños negocios, ¿ve? Donde tenemos la vivienda y algún negocio que nosotros tengamos donde necesitamos un voltaje de 220 voltios. Ahora, ¿qué sucede si nosotros a esta línea le quitamos el neutro? A esta conexión se le conoce como sistema bifásico 2 hilos más tierra. ¿Por qué razón? Porque solo tenemos las líneas, serían 2, los 2 hilos y la tierra. Esta conexión se usa para alimentar pequeños motores, como este que tenemos aquí. O también aires acondicionados, donde necesitamos una conexión bifásica. Ahora, ¿qué sucede si a estas 2 líneas le agregamos una línea más? Y le agregamos la conexión del neutro. Esta conexión se conoce como sistema trifásico 4 hilos más tierra. ¿Por qué razón 4 hilos? Piense, si sumamos todos los hilos, 1, 2, 3 y 4, 4 hilos y la conexión de tierra. Esta es la última conexión que nosotros podemos hacer y se usa para alimentar pequeñas fábricas. Ahora vamos a eliminar la línea del neutro. Y nos queda una conexión que se conoce como sistema trifásico 3 hilos más tierra. ¿Por qué se llama así? Porque son estos 3 hilos, 1, 2 y 3, y la tierra que la tenemos aquí. Esta conexión se usa para alimentar motores trifásicos. También podemos alimentar aires acondicionados muy particulares, ¿ve? Donde se necesita una conexión trifásica. De este tipo también. Bueno amigos, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya sido de mucha utilidad para aclarar esas dudas respecto a la conexión de la acometida o algunas conexiones que nosotros realizamos para alimentar algunos equipos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y apoyar el canal. Hasta luego y gracias.